Quienes vivimos en el interior del país sabemos de las dificultades de poder acceder al servicio de salud, a un servicio de salud de calidad que pueda atender las dolencias sin tener que irnos desde nuestros lugares de origen, viajar por muchos kilómetros, viajar a otras ciudades y poder directamente atender nuestros problemas en nuestros propios lugares. Hoy vamos a contarles el caso de una institución médica que está cumpliendo 70 años en Posadas, en Misiones. Es el Sanatorio Nosiglia, que vos lo decías, está de aniversario. Se prevén para esta tarde una serie de actividades justamente para conmemorar estos 70 años. Pero queremos conocer de la historia también de este lugar, la cantidad de profesionales que han pasado a lo largo de 70 años y que sigue todavía, por supuesto, en funcionamiento. Vamos a conversar con Pablo Nosiglia, que es nieto de uno de los fundadores, a quien le damos la bienvenida. Pablo, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Nosiglia. Soy el hijo de uno de los fundadores, Hijo. O sea, tengo la edad del sanatorio donde nací, o mejor dicho, según mi madre, me llevaron al mes de haber nacido. Y ahí viví toda mi vida posadeña, porque mi casa estaba encriptada en el sanatorio. Es decir, los dueños del sanatorio pertenecían al sanatorio, se pertenecían mutuamente, digamos, ¿cierto? Claro. De tal manera que tengo un recuerdo vívido, permanente, digamos, del esfuerzo de mi padre y de mi tío Plácido, que se dedicaron intensivamente, día, tarde y noche, digamos, en el cuidado de los enfermos que asistían ahí. Claro. No sé. Ha sido testigo de estas 7 décadas, ¿no? De ver crecer una institución, pero además lo que nosotros señalábamos, ¿no? La importancia de que existan este tipo de instituciones en lugares que están alejados quizás de los centros de mayor complejidad. A lo largo de los años seguramente el Sanatorio Nosiglia ha logrado consolidarse y poder atender esas cuestiones que son de complejidad y le permite a la gente poder asistirse en salud sin tener que viajar o irse a otro lugar. Desde luego, en mi adolescencia ya, que mi última infancia, digamos, mi padre había comprado un equipo de radiología de última generación que fue prácticamente para el pueblo, como si llegara una especie de aparato extraterrestre, porque desde la estación del ferrocarril, que estaba al final de la calle Córdoba, fue toda una ceremonia casi del pueblo, digamos, la instalación de este equipo de rayos, que era de súper avanzada. Claro. Sé que después quienes lo siguieron, obviamente lo modernizaron, lo actualizaron y transformaron en lo que hoy es Imágenes, digamos, es un centro de referencia. Creo que es uno de los actuales directores del sanatorio, lo cual me emociona y me halaga por aquello que de algún maestro escuché alguna vez decir, que los hombres pasan y las instituciones quedan. Creo que dentro del todo, digamos, el sanatorio, que tiene mi apellido, digamos, y donde yo nací, y nacieron mis hermanos, y nos criamos ahí en una infancia extraordinariamente feliz, está cumpliendo esa máxima que recibí de un profesor. Creo que sí, he vivido y vivo todos los días, porque yo soy médico también, simplemente que me quedé acá en Buenos Aires de ejercer. El problema realmente de la accesibilidad y de la posibilidad de resolver en los propios lugares, digamos, las patologías, por lo menos la mayoría, o lo ideal sería todas, digamos, ¿no es cierto?, para evitar el traumatismo y el desgarro que significa para un paciente ser trasladado a otro centro de más complejidad. Y Juan Pablo, el edificio del sanatorio, ¿ha estado siempre en el mismo lugar? ¿Cómo fue a lo largo de estos 70 años? El edificio siempre estuvo en el mismo lugar, en la calle Córdoba y 25 de Mayo. Obviamente cambió mucho porque, según mis recuerdos, Posadas tenía, cuando yo me vine a Buenos Aires, 27.000 habitantes, y hoy el crecimiento ha sido tan fenomenal que creo que más Posadas, más todo el entorno, tiene cerca de 500.000 de habitantes, más o menos, puedo exagerar un poco esa fecha, no estoy exactamente al tanto. Han aparecido otros centros que uno debe mencionarlos también, en honor a la verdad, de gente que también fue muy creativa, digamos, y que le ha dado respuesta a estas inquietudes y necesidades de esa población, ¿no es cierto?
había un área, era otra época, digamos, había un área que del sanatorio, que yo recuerdo, estaba destinada, digamos, en lo que en ese momento era una población trabajadora muy importante, que eran los ferroviarios. Mira. Estaba ahí abajo nomás, a 3 o 4 cuadras, y bueno, y yo creo que lo que hoy uno debe buscar es la integración de todos los sistemas prestadores de salud, para cuando no pueda un hospital público, pueda el paciente acceder a alguno de más complejidad en el mismo lugar, porque a la sociedad le sale más económica y es más efectiva, no es desgarrado de su lugar donde vive, y bueno, de esos temas me inquietan ahora, digamos que ya tengo 70 años y la misma edad del sanatorio. Sí, desde luego que cambió, el sanatorio está en el mismo lugar, pero ha tenido una serie de amplificaciones significativas. Lo que seguramente mantiene, Juan Pablo, es este espíritu familiar. Vos nos decías que ustedes mismos, o sea, vivían allí, su casa estaba instalada en el lugar donde está el sanatorio, y seguramente ese espíritu familiar debe seguir manteniéndose hoy en día para las personas que asisten. Es totalmente cierto, sí, efectivamente. Tanto la casa de mi padre como la casa de mi tío Plácido estaban como encriptadas, sería la palabra, es decir, que se pertenecían al sanatorio, se separaba una puerta, una, en el caso de mi casa, era de vidrio, que el golpe de las enfermeras para llamarlo a mi padre era una especie de despertador de cualquier hora, ¿no? Claro. Y Juan Pablo, en la actualidad, ¿con qué especialidades cuenta el sanatorio? Yo creo que es un polivalente, digamos, que hace todas las especialidades. La verdad que no estoy muy al tanto, creo que la actual dirección del sanatorio debe saber mejor que yo, pero la primera generación de médicos que siguieron a mi padre, que fueron los hermanos Amarilla, ambos médicos, el doctor Teodorico Krieger, cardiólogo, Barrios Arrechea, que fue el cirujano general, el doctor Francisco Flores, que fue el traumatólogo, los doctores Ríos, digamos, que eran pediatras, y por ahí me estoy equivocando, bueno, la memoria por ahí me hace olvidar de algún otro tan o más importante, digamos, por esta tarea silente que tiene muchas veces el médico, y más el médico noble que se dedica vocacionalmente a su tarea, ¿no? Juan Pablo, queremos agradecerle por este tiempo. Ahora vamos a ocuparnos de la actualidad del sanatorio. Vamos a hablar con una de las personas que se encuentra en la actualidad trabajando allí, pero queremos agradecerle por el recuerdo, por contarnos la historia, parte de su historia familiar también, que es en gran parte la historia también de este sanatorio. Muchísimas gracias por este tiempo. Mis saludos a los actuales directores y agradecerle que hayan seguido con esta institución, que espero siga así otros 70 años más por lo menos, y no sé, que me siento muy identificado con ellos, aunque ya prácticamente no los conozco, por un problema generacional, ¿no? Ya soy un hombre... Pero es parte de tu historia todo esto, claro. Sí. Juan Pablo, te agradecemos un montón. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, 70 años, ¿no? Todos los profesionales que han pasado seguramente por ahí, y todas las familias que se han atendido también en este lugar que ha ido creciendo. Pero lo decíamos, 70 años, y lo van a hacer, lo van a festejar con distintas actividades en el día de hoy. Sí, y estamos en contacto con Fabio Mestas Núñez, que es presidente del directorio del sanatorio Nosila en la actualidad. ¿Qué tal, Fabio? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Encantado de saludarlos. Igualmente. Fabio, bueno, te agradecemos muchísimo. Contanos... Bueno, vos sos parte ahora de esta institución que lleva tantos años. Contanos cómo están viviendo estos 70 años, qué se está planificado para esta tarde, qué actividades van a realizar. Bueno, la verdad con mucha emoción. Sí, seguro. Yo no pude escuchar parte de la entrevista que le acaban de hacer al señor Osilia, pero les puedo transmitir que yo soy hijo de uno de los socios que trabajó por más de 40 años en el sanatorio Nosila. Entonces, tiene un doble significado toda la situación, ¿no? Claro. Y a su vez tengo un hijo médico que probablemente también venga a trabajar conmigo en el sanatorio, ¿no? Claro. Entonces, digamos, y tenemos en mi situación, somos varios hijos de socios que estamos poniéndole el hombro
todos los días a la institución, porque en definitiva le debemos todo a este sanatorio, ¿no? Claro. Y bueno, digamos, nosotros vamos a hacer una misa de acción de gracias, porque creo que 70 años no es poca cosa para una empresa, una pyme de salud, con todo lo que eso significa, porque ustedes saben muy bien que prestar servicios de salud en el sector privado en nuestro país no es una tarea fácil. No, para nada. Digamos, se necesita mucho aplomo, mucho sacrificio y pues sobre todo mucha resiliencia, porque son un tropezón y, digamos, unos vive dando tropiezos porque en realidad, lamentablemente, digamos, la situación económica del país hace que no tengamos mucha estabilidad en todo el sistema de salud, ¿no? ¿Y qué representa el Sanatorio Nocilia para una ciudad como Posadas o para la región en la que se encuentra inserta Posadas? El Sanatorio Nocilia es un sanatorio que tiene una gran identificación con la sociedad misionera. Digamos, si tenemos en cuenta que es el primer sanatorio privado de la provincia y Claro. que se fundó cuando la provincia era territorio nacional, es decir, estamos hablando, realmente esto era un pueblo muy pequeño. Y bueno, se ha convertido en nuestra ciudad, en una ciudad muy grande, una provincia muy pujante, con mucho crecimiento demográfico. Y bueno, es parte de la tradición digamos, de nuestra provincia, el Sanatorio Nocilia. O sea, no hay persona que no haya pasado algún familiar por algún momento, alguna etapa de su vida por nuestro sanatorio, ¿no? Muy bien, Fabio. Nosotros desde acá, desde Río Cuarto, queríamos dar a conocer primero la historia del sanatorio. Son 70 años, que es mucha la historia que representa para nuestro país y es un ejemplo de otros tantos lugares en nuestro país que tienen así, que se dedican a la salud, que van creciendo, que van incorporando cada vez más especialidades, más maquinaria, más tecnología, por supuesto, siempre pensando en los avances para la salud, en este caso de toda la gente de Misiones y de todos los lugares diferentes del país que seguramente llegarán. Así es como se han formado cómo se ha formado el servicio de salud privado en la Argentina. Claro. Es decir, con grupos de profesionales médicos que desempeñaban su actividad en una entidad determinada, ¿no? Claro. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Los felicitamos por este aniversario y bueno, seguramente tienen muchísimos proyectos y muchísimas perspectivas de aquí en más para seguir apuntando a eso, que en definitiva se trata de cuidar la salud desde el propio lugar, desde el interior del país. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto saludarlos. Igualmente. Adiós. Gracias. Bueno, cuántas instituciones, ¿no? En el país, con tanta trayectoria, con tanta historia. Claro, y fíjate en esta, la historia, ¿no? Está cumpliendo 70 años, es el primer sanatorio privado de salud de la provincia. Y además que nació antes de que Misiones sea provincia, cuando todavía era territorio nacional. Así que fíjate la importancia que tiene para esa provincia. Es así, por eso está bueno reflejar estas historias.